Me llamo Carlos Jiménez. Tengo 28 años. La noche en que mi padre arrojó mi vida al césped frente a la casa, yo acababa de terminar un turno agotador de 12 horas en la clínica veterinaria, dejándome la piel para salvar a un labrador con quemaduras de segundo grado. El agotamiento me pesaba en los párpados, pero la adrenalina del quirófano aún me mantenía en pie. Todavía olía a antiséptico, a desinfectante industrial y a ese inconfundible rastro de pelo mojado cuando giré la llave del coche en la entrada de nuestro chalet, en una de esas urbanizaciones silenciosas a las afueras de Madrid. Lo primero que iluminaron mis faros fue mi enorme petate militar, reventado directamente sobre la hierba húmeda. Mi uniforme de trabajo colgaba, como un espectro, enredado en una lámpara de pie rota, y mi abrigo de invierno descansaba, humillado, en mitad de un macizo de flores que mi madre cuidaba con más devoción que a su propio hijo. La caja con mis fotos de la infancia estaba volcada, las imágenes de veranos en la sierra estaban esparcidas por el suelo como simple basura. Mi padre, Ricardo, estaba en el porche, recortado bajo la luz amarillenta del farol, sosteniendo su iPhone frente a él con una fijeza depredadora. Me estaba grabando en video, encuadrando mi deshonra como si humillar a su propio hijo fuera simplemente otro contenido más para alimentar su ego en las redes sociales. Mi madre permanecía un paso por detrás, con los brazos rígidamente cruzados sobre el pecho, una estatua de hielo que validaba el caos con su silencio. Mi hermana, Tere, soltó una risita nerviosa y empujó con la punta de su zapatilla uno de mis contenedores de plástico, provocando que una pila de mis diplomas y certificados profesionales saliera volando hacia la calzada, bajo las ruedas de mi propio coche. «Tienes 28 años», rugió mi padre, proyectando su voz para que cada vecino de la calle pudiera escuchar su veredicto. «Nos chupas la sangre como un maldito parásito. Que no te vea más por aquí, lárgate hoy mismo». Los vecinos de la casa de enfrente estaban sentados en su terraza, fingiendo una cena tranquila, pero no se perdieron ni un segundo de aquel teatro de la crueldad. Miré directamente al objetivo de su teléfono, señalé mi rostro cansado y le dediqué una sonrisa cargada de una frialdad que ni yo sabía que poseía. ¿Alguna vez os han llamado mantenidos aquellas personas que deberían haberos amado más que nadie? En ese preciso instante, bajo los focos de la calle, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Empecé a cargar mis cosas en el maletero en un silencio sepulcral. Sin lágrimas, sin súplicas, negándoles el espectáculo de victimismo que tanto ansiaban grabar. Tras encajar la última bolsa, me acerqué al porche y les dije en voz baja, con una calma que pareció inquietarles: «Espero que hoy durmáis bien. Porque llegará el día en que ninguno de vosotros podrá pegar ojo». No busqué refugio en casa de amigos ni me permití el lujo de llorar en el aparcamiento de un centro comercial. Conduje unos kilómetros hasta una gasolinera Repsol abierta 24 horas y pulsé el play en una grabación de voz que mi móvil había capturado por accidente mientras recogía mis bártulos. La voz de mi padre tronando en toda la calle, la risa cínica de mi hermana, la voz de mi madre sentenciando: «Deja que se vaya, Ricardo. Se lo ha buscado». La escuché 3 veces. No por masoquismo, sino para tatuarme esa realidad para que más tarde, cuando la maquinaria de la culpa familiar empezara a reescribir la historia, yo tuviera un ancla a la que aferrarme. Las familias como la mía sobreviven a base de hacerte dudar de tu propia memoria. Mañana dirán que fue un malentendido. La semana que viene jurarán que soy demasiado sensible. Y para Navidad, entre turrones, les contarán a los parientes que yo mismo monté un drama y me fui por una rabieta de nada. Pero los archivos digitales no mienten. Pasé la primera noche en un apartahotel de bajo coste cerca de la M40, con una luz de baño que parpadeaba con un ritmo de película de terror y un par de barritas de proteínas de una máquina expendedora como única cena. Allí, frente al espejo agrietado, me impuse una regla de hierro: nunca volveré atrás. Cerca de la 1:30 de la madrugada, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. 6 llamadas perdidas. Luego 11 mensajes,
después 20. Mi padre exigía saber mi ubicación, manteniendo el tono de mando. Mi madre escribía que mi comportamiento era inadecuado y desagradecido. Tere envió un escueto. LOL, suerte pagándolo todo tú solo ahora. No respondía nadie. Hice capturas de pantalla de cada dardo, creé una carpeta en la nube y la bauticé como cuando empiecen a mentir. Quizás parezca un gesto mezquino, pero cuando te humillan en público, las pruebas dejan de ser un rencor para convertirse en una armadura. A la mañana siguiente llamé a la única persona que siempre me daba la verdad sin anestesia. Nacho Vega. Nos conocimos hace 2 años cuando él, como técnico de emergencias en una ambulancia del Summa, trajo a nuestra clínica a un beagle que sufría un ataque a las 3 de la mañana. Nacho no me regaló lástima. Me escuchó y sentenció. Cuéntame todo tal como fue. No intentes suavizar los bordes para protegerlos. Le relaté cada detalle. Las palabras, los gestos, el circo que mi padre organizó para la audiencia vecinal. Nacho guardó un silencio denso y luego lanzó la pregunta decisiva. Si te llamaran hoy llorando y pidiendo perdón, ¿volverías? Miré la cortina de poliéster barato de la habitación, que apenas bloqueaba la luz del sol madrileño, y me sorprendió la nitidez de mi propia voz. No. Perfecto, concluyó él. Entonces deja de ver esto como una pelea que requiere una tregua. Es un incendio forestal del que, por puro milagro, has logrado escapar con vida. Sus palabras fueron como un bisturí limpiando una herida infectada. No me habían echado de un hogar, había escapado de un sistema de castas basado en la vergüenza y el servicio. Sentado en el vestíbulo del hotel, frente a un café solo amargo como la hiel, abrí la galería de fotos y empecé a purgar mi pasado. Borré cada selfie familiar donde mi sonrisa parecía pegada con pegamento. Cumpleaños impostados, barbacoas bajo el sol, mañanas de reyes. Toda esa escenografía de felicidad que sostuve durante años. Acto seguido, empecé a buscar habitaciones de alquiler, turnos dobles en el hospital y cualquier rendija para entrar en el programa de certificación de asistente quirúrgico avanzado que llevaba 3 años postergando por prioridades familiares. Mi padre siempre soltaba que una carrera de verdad era para gente con determinación, insinuando que yo carecía de ella. La realidad era mucho más irónica. Yo ya hacía el trabajo sucio que nadie quería ver. Salvaba vidas animales, consolaba a dueños destrozados en mitad de la noche y, sobre todo, pagaba a escondidas la mitad de la compra semanal cuando a mi madre, por arte de magia, no le llegaba el dinero al pasar por la caja del Mercadona. Y de repente, mientras cerraba la pestaña del buscador, lo comprendí. No me echaron por ser un estorbo o un débil. Me echaron el día en que mi valor como herramienta útil empezó a flaquear bajo el peso de mi propia conciencia. A los 10 días, la realidad me dio la razón con una contundencia quirúrgica. Al tercer día de mi nueva vida, ya me movía por Madrid con la precisión de un autómata. Tenía una tarifa semanal cerrada en un hostal de Carabanchel, 2 turnos nocturnos extra en el hospital veterinario de urgencias y exactamente 341 euros en la cuenta tras haber liquidado la gasolina, el menú del día y el alquiler de un trastero metálico donde guardaba lo que quedaba de mi pasado. Lo lógico hubiera sido sentir terror ante la precariedad, pero, por el contrario, me sentía extrañamente lúcido, como si la niebla mental de años se hubiera disipado de golpe. La libertad sabía a cosas pequeñas. Nadie daba portazos a los armarios de la cocina porque yo llegara tarde de trabajar en el hospital. Nadie llevaba la cuenta de cuántos minutos pasaba bajo la ducha ni de cuánta luz consumía. Y, sobre todo, nadie me llamaba egoísta por comprar mis propias barritas de proteínas para aguantar la guardia, mientras mi hermana, Tere, pedía sushi a domicilio 3 veces por semana usando la tarjeta de crédito de mi madre. En el hospital, el caos era mi único lenguaje coherente. A las 2 de la mañana de un martes, entró por urgencias un pastor alemán atropellado en la M30.
Me moví por instinto, con las manos firmes y el pulso gélido, sin dejar espacio al pánico. Mi supervisora, la doctora Elena Merlo, se quedó observándome en silencio mientras terminábamos de estabilizar al animal al final del turno. Carlos, estás asumiendo responsabilidades de alguien que ya debería estar en nuestro programa de cirugía avanzada, me dijo mientras se quitaba los guantes de látex. ¿Por qué no has solicitado la plaza todavía? Casi se me escapa una carcajada amarga. ¿Qué se supone que debía responderle? ¿Qué había pasado los mejores años de mi juventud atrapado en una casa donde tener ambición propia se consideraba una traición familiar si no servía para pagar las facturas de todos primero? No era el momento, respondí, simplemente, mientras limpiaba el instrumental. Ella me sostuvo la mirada con una intensidad que no admitía excusas. Pues tal vez, finalmente, sea el mejor momento que vayas a tener. Esa misma tarde, Nacho Vega se reunió conmigo en una cafetería de esas con olor a fritura cerca de la autovía. Deslizó un bloc de notas amarillo sobre la mesa de formica. En la primera página, con letra clara, había escrito 3 mandamientos. Vivienda, certificación, límites. Estas son tus únicas prioridades ahora mismo, sentenció con la frialdad de un paramédico. No vas a defenderte. No vas a dar explicaciones y, bajo ningún concepto, vas a buscar un cierre emocional que ellos no están dispuestos a darte. Luego, me lanzó un desafío directo a la mandíbula. Digamos que tu padre aparece mañana llorando. Que tu madre dice que está enferma de pura preocupación. Que tu hermana jura que la familia se desmorona sin ti. ¿Qué haces? Removí mi café solo y contesté sin un ápice de duda. Dejo que se desmorone. Nacho asintió, satisfecho. Parecía que por fin estaba aprendiendo el lenguaje de la supervivencia. Trazamos un plan logístico. Me inscribí oficialmente en el programa de certificación de técnicos quirúrgicos del hospital. Poco después, encontré una habitación sobre el garaje de un mecánico jubilado en la zona de Prosperidad, propiedad de una viuda llamada señora Domínguez. Cobraba un alquiler justo, era discreta y no hacía preguntas invasivas, más allá de confirmar que no fumaba y que mi trabajo en la clínica no traería bichos a la casa. Entonces hice algo que parecía un trámite menor, pero que tuvo el peso de una sentencia judicial. Entré en la configuración de mi teléfono y cambié mi contacto de emergencia. Borré el nombre de mi madre y puse el de Nacho. Fue solo un toque sobre la pantalla táctil, pero se sintió como cortar un cable de alta tensión con las manos desnudas. Mientras tanto, los mensajes que llegaban desde la casa del porche cambiaron de frecuencia y de tono. Mi padre dejó de llamarme vago y empezó a preguntar, con urgencia creciente, ¿dónde demonios estaba la documentación de la transferencia del coche? Mi madre me escribió preguntando si yo había movido algo importante del armario del pasillo. Mi hermana me mandó un WhatsApp directo. ¿Tienes la contraseña del portal de la luz? No podemos entrar para pagar el recibo. Ahí estaba la verdad desnuda. Ni una pizca de preocupación genuina, ni un amago de disculpas, solo una lista interminable de inconveniencias logísticas. Fue entonces cuando comprendí que mi desaparición no había causado un vacío emocional en esa casa. Había causado, simplemente, trabajo. Yo era quien gestionaba las recetas del perro, el que programaba los pagos de las facturas online, el que hacía los pedidos de la compra para que mi madre no cargara bolsas y el que iba a la farmacia de guardia cuando mi padre estaba demasiado cansado tras su jornada. No era una carga para ellos. Era su infraestructura gratuita. Una vez que identifiqué ese engranaje, todo el relato romántico de la lealtad familiar se colapsó como un castillo de naipes. A finales de esa semana, terminé de mudarme al apartamento de la señora Domínguez con 2 macutos, una silla plegable de camping y un colchón de segunda mano que aún olía a tienda de muebles usados. El lugar olía levemente a serrín, a gasolina vieja y a pintura fresca. Era perfecto.
En mi primera noche allí, me senté en el suelo a comer comida china directamente del cartón, rodeado de cajas sin desempaquetar, y por fin escuché el silencio. Un silencio real. No de esos silencios cargados de estática que preceden a una tormenta de gritos. No esa paz falsa donde cada miembro de la familia está a un solo comentario de explotar. Era silencio de verdad. Mi móvil vibró sobre el suelo de madera. Un mensaje de mi padre. Esta bromita ya ha llegado demasiado lejos. Otro de mi hermana. Papá está furioso porque no pagaste el aviso del seguro del coche de mamá y ahora le han cobrado un recargo por retraso de 40 euros. Me reía carcajadas, una risa limpia que rebotó en las paredes vacías. No porque fuera gracioso, sino porque resultaba patético. Las mismas personas que tiraron mis pertenencias al césped estaban descubriendo ahora, con cada recargo bancario y cada contraseña olvidada, cuánto de su cómoda vida adulta descansaba silenciosamente sobre los hombros del hijo al que llamaban inútil. Por primera vez desde que cerré aquella puerta, la venganza no se sentía como un ataque. Se sentía como una ausencia. Parecía el acto de dejarle sentir, gramo a gramo, el peso muerto de todo el trabajo que yo solía absorber por ellos. ¿Te has preguntado alguna vez si tu familia solo nota tu valor después de que dejas de cargar con ellos? ¿Te amaban realmente, o solo estaban alquilando tu lealtad a precio de coste cero? Del día 6 al 10 fue cuando empezó el verdadero desmoronamiento sistémico. Lo sé porque la señora Domínguez, mi casera en prosperidad, resultó tener contactos en media urbanización de las afueras donde me crié. Madrid es, al fin y al cabo, un pañuelo de conocidos. No es que ella fuera una cotilla malintencionada, pero era una mujer que creía en los hechos, y en esta ciudad, los hechos siempre acaban encontrando su camino. El sexto día, llamó a la puerta de mi habitación sobre el garaje con una cazuela de barro humeante. Cariño, me han dicho que tu padre estaba gritando en la entrada esta mañana, lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran en 3 chalés a la redonda, me soltó sin preámbulos. No dije nada, simplemente acepté el guiso. Ella añadió mientras se ajustaba el delantal. Escúchame bien. Los hombres solo gritan así cuando el público que buscaban no aplaude el espectáculo. Esa misma noche, mi hermana Tere me envió un mensaje kilométrico que empezaba con un cínico eres increíble y terminaba con un dramático mamá se ha puesto a llorar en mitad del Alcampo porque no sabía qué marca de detergente compramos siempre. No respondí. No era mi drama, era su incapacidad de gestionar la cotidianidad que yo les había resuelto durante años. El séptimo día, Nacho Vega me llamó justo después de terminar su guardia en la ambulancia del Zumba. Había tenido un servicio cerca de mi antigua calle. Tu padre estaba en el jardín discutiendo a grito pelado con el técnico de la fibra óptica, me contó entre risas cansadas. Al parecer, alguien olvidó la contraseña de la cuenta administrativa y el técnico no podía avanzar. De nuevo, no era dolor por mi ausencia física, lo que les carcomía era la falta de mano de obra cualificada y gratuita. El octavo día, mi madre llamó desde un número oculto. Dejó un mensaje de voz que empezaba con sollozos contenidos y terminaba en una espiral de acusaciones punzantes. Decía que estaba castigando a la familia de forma desproporcionada, que los estaba avergonzando ante todo el vecindario, haciendo que las lenguas bífidas de los vecinos no pararan de hablar y convirtiendo a mi padre en alguien a quien ella apenas reconocía. Esa parte casi me arranca una carcajada amarga. Ricardo Jiménez siempre había sido exactamente ese hombre. La única diferencia era que, ahora que su blanco habitual se había marchado, su bilis no tenía donde depositarse y empezaba a manchar las paredes de su propia casa. El noveno día llegó el mensaje que me confirmó que el viento había cambiado de dirección. No venía de la familia, sino de un antiguo compañero de instituto cuya tía vive a 2 casas de mis padres. Oye, Carlos, no sé si es asunto mío, pero en el barrio no se habla de otra cosa. Tu padre grabó aquello del jardín y, al parecer, se lo enseñó a unos compañeros del trabajo como si quisiera demostrar algo de autoridad.
Le ha salido el tiro por la culata, tío. La gente piensa que es un tipo de una crueldad innecesaria. Leí ese texto 3 veces, paladeando cada palabra. ¿Realmente quería que me fuera o lo que buscaba era una ejecución pública con aplausos de la grada? Supongo que en su cabeza retorcida, humillarme le haría parecer un padre de la vieja escuela, un hombre duro que finalmente obligaba a su hijo parásito a espabilar por las malas. En cambio, ante los ojos de los demás, solo parecía un hombre pequeño que descartaba a su propio hijo por puro deporte mediático. Y lo hermoso de la crueldad pública es que, a veces, el público tiene la extraña manía de no ponerse del lado del verdugo. Esa misma noche, mi teléfono se convirtió en una zona de guerra. 88 notificaciones en total para cuando dieron las 2:30 de la madrugada. Papá. ¿Dónde demonios te has metido? Papá. Contéstame ahora mismo, no me obligues a ir a buscarte. Tere. Tío, papá se está volviendo loco aquí dentro, no hay quien lo aguante. Mamá, 2:12 de la mañana. Esto tiene que parar ya. Llama a tu padre inmediatamente, Carlos. Luego, llegó uno de mi hermana que se sentía distinto, despojado de sarcasmo. No puede dormir. Me quedé sentado en el borde del colchón de segunda mano, mirando el brillo de la pantalla en la oscuridad del garaje. No sentía pena, sentía una extraña fascinación antropológica. Recordaba perfectamente la luz del farol sobre el rostro de mi padre cuando me ordenó largarme. Se veía tan poderoso, tan firme en su tiranía. Los hombres como él siempre creen que las consecuencias son algo que solo les ocurre a los demás. Creen que la rabia de una noche se disuelve con el café de la mañana y que el mundo debe reiniciarse a su favor. Pero la vergüenza es un animal curioso. Cuando finalmente regresa a casa, no llama educadamente a la puerta. La echa abajo. La tarde siguiente, mientras ayudaba a la doctora Merlo a preparar a un Golden Retriever para una cirugía abdominal de urgencia, me llamó aparte al despacho. Mi solicitud para la certificación de asistente quirúrgico avanzado no solo había sido aceptada, sino que el hospital, valorando mi rendimiento en las guardias nocturnas, estaba dispuesto a becar el 80% del coste si firmaba un compromiso de permanencia de 1 año. Debería haberme emocionado hasta las lágrimas, pero lo que sentí fue una reivindicación gélida y privada. En la misma semana en que mi padre perdía los estribos porque yo había dejado de ser el engranaje invisible de su hogar, yo estaba dando el paso definitivo hacia la carrera profesional que él siempre insinuó que yo no era lo suficientemente disciplinado para alcanzar. Estaba construyendo mi futuro sobre los escombros que él mismo había tirado al césped. Esa noche, tras cerrar un turno extenuante en el hospital, finalmente me senté en el silencio de mi cuarto sobre el garaje y escuché, uno a uno, todos los mensajes de voz acumulados. El cambio de registro era fascinante desde un punto de vista clínico. Mi padre ya no bramaba con esa autoridad de patriarca herido, ahora su voz sonaba cascada, agotada. Mi madre transmitía un pánico líquido. Mi hermana, por su parte, desprendía un miedo egoísta e infantil. Es el sonido que emite la gente cuando el ecosistema tóxico que los protegía empieza a devorarlos a ellos también. La señora Domínguez me confirmó mis sospechas al día siguiente mientras me cruzaba con ella en el patio. Me contó, con esa mezcla de lástima y pragmatismo madrileño, que se habían oído nuevas peleas a gritos que rebotaban en las paredes de la urbanización. Mi padre ahora culpaba a Tere por encender la mecha en el jardín aquel día. Tere le gritaba de vuelta que él fue el primero en sacar el móvil para dárselas de malote en Facebook. Y mi madre, en medio del fuego cruzado, sollozaba repitiendo que todos me necesitaban para arreglar esto. Arreglarlo. Esa palabra se me quedó grabada como un tatuaje. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez si tu familia se desmorona porque te has ido, o porque, por primera vez, no tienen a nadie sobre quien descargar el peso de su propia miseria? La respuesta era, por fin, meridiana. Yo no era la causa de su disfunción, yo había sido el colchón que amortiguaba el impacto y ocultaba las grietas.
La primera vez que decidí responder a mi padre no fue por un arranque de nostalgia o debilidad. Fue porque necesitaba la verdad sellada en su propia voz. 10 días después de que desparramara mi vida sobre el césped, su nombre iluminó la pantalla mientras yo estaba en la sala de descanso del hospital, engullendo unas galletas de máquina que sabían a cartón. Antes de descolgar, activé la grabación. ¿Qué quieres? Solté, seco. Ni siquiera se molestó en fingir un hola o un ¿cómo estás? ¿Dónde demonios te has metido? ¿Estás en el hospital? No te pases de listo conmigo, Carlos, escupió con la misma prepotencia de siempre. Como si el desahucio hubiera sido una simple táctica de disciplina y no una ruptura irreversible. Lanzó una perorata frenética sobre lo estresada que estaba mi madre, sobre lo insoportable que se había vuelto Tere, sobre los cuchicheos de los vecinos en la carnicería y sobre cómo se estaban acumulando facturas que nadie sabía gestionar. Me llamó egoísta por desaparecer justo cuando la familia estaba bajo presión. Lo dejé vaciarse. Entonces, soltó la frase que selló su destino en mi memoria. Si no vuelves a casa ahora mismo para ayudar a resolver este desastre, me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de hijo eres en realidad. Me eché hacia atrás en la silla de plástico rígido, contemplando las baldosas blancas de la pared del hospital mientras una sonrisa lenta y gélida se dibujaba en mi cara. Ahí estaba. Ni rastro de preocupación por mi bienestar, ni un atisbo de remordimiento. Solo gestión de reputación. Chantaje puro disfrazado de valores familiares. ¿Te refieres a contarle a la gente que tiraste las pertenencias de tu hijo a la calle mientras lo grababas para burlarte? Pregunté con una calma que pareció succionar el aire de la línea. Silencio absoluto al otro lado. Adelante, papá. Cuéntales tu versión. A ver a quién creen. Hubo un segundo silencio, más corto pero mucho más amargo. ¿Te crees muy valiente ahora porque tienes a 4 desconocidos llenándote la cabeza de pájaros? Masculló. No, respondí. Creo que soy valiente porque, por primera vez en 28 años, soy capaz de escuchar mis propios pensamientos sin que tus gritos los tapen. Empezó a levantar la voz, recuperando ese tono de trueno impostado, pero le corté en seco. Y solo para que conste, Ricardo. He grabado cada segundo de esta llamada. El vacío que quedó después de eso fue tan puro que casi se sintió sagrado. Colgó sin decir una sola palabra más. Me quedé sentado un instante, asimilando la victoria, y luego solté una carcajada. No fue una risa alegre, fue la risa de alguien que finalmente ha comprendido cómo funciona el truco de magia y ya no puede ser engañado. Subí el archivo de audio a mi carpeta en la nube, junto a la grabación original del jardín y las capturas de pantalla de los mensajes de Tere. Luego, me puse en pie, me ajusté el pijama de quirófano y volví al trabajo para ayudar a estabilizar a un husky que acababa de entrar en shock, como si mi mundo no estuviera terminando de nacer en ese preciso momento. Esa misma noche, la doctora Merlo me llamó a su despacho para ofrecerme oficialmente la plaza becada en cirugía avanzada y un aumento de sueldo acorde a mis nuevas responsabilidades. Acepté en el acto, sin dudar. Me estrechó la mano con firmeza y me dijo algo que me desarmó. Tu lugar está aquí, Carlos. Te lo has ganado. Fue una frase sencilla, pero la guardé en mi pecho como un amuleto de calor. Porque en mi casa, pertenecer siempre había sido algo condicional, un alquiler que debía pagar con sumisión y silencio. En el hospital, por el contrario, mi lugar era mío por derecho propio. Me lo había ganado con mis manos, con mi esfuerzo y con mi verdad. Cuando regresé al apartamento de Prosperidad, la señora Domínguez estaba regando sus tomates en el pequeño patio comunitario. Me miró por encima de sus gafas de lectura y, con una parsimonia puramente madrileña, soltó. Tu padre ha pasado por aquí hace una hora. Se me encogió el estómago por puro instinto pavloviano, pero ella se encogió de hombros con desdén. No le dejé subir.
Le dije que, si lo que quería era gritar, podía hacerlo desde la vía pública, donde todo el barrio pudiera oírle y juzgarle con fundamento. En ese momento, hubiera podido abrazarla. Me entregó un trozo de papel de cocina doblado con un número de teléfono garabateado. Dejó su contacto como si, por algún milagro, lo hubieras extraviado, dijo con sarcasmo, y luego añadió la estocada final. Por cierto, Carlos, la gente en el barrio está hablando, y no precisamente de la forma que él esperaba. Al parecer, un vecino de la acera de enfrente le había comentado a alguien en el almacén de suministros donde trabaja mi padre que aquel numerito en el jardín le parecía una auténtica locura. A partir de ahí, la mecha se prendió. No fue nada cinematográfico ni perdió su empleo, pero ahora los compañeros le miraban de otra manera. Con una mezcla de juicio silencioso y distancia cautelar. Era ese tipo de consecuencia social que quita el sueño a los hombres orgullosos que viven de su imagen de padre ejemplar. Mi hermana me envió un mensaje cerca de la medianoche. ¿Qué narices le has dicho? Está pisoteándolo todo por la casa como un auténtico psicópata. No respondí. Un minuto después, añadió. Mamá dice que esto ya ha llegado demasiado lejos. A ese sí decidí contestar, con los dedos firmes sobre la pantalla. Llegó demasiado lejos la noche que decidió que mi vida cabía en una bolsa de basura sobre el césped. Lo leyó al instante, no hubo réplica. Lo que más me impactó no fue que estuvieran sufriendo, sino que ese sufrimiento finalmente les obligaba a ser conscientes de que yo existía como una persona real, no como un engranaje, no como un rol de servicio. Hay una justicia poética muy específica en volverse innegable para las personas que construyeron su propia comodidad a base de negarte a ti. 2 días después, mi padre apareció en persona. No en mi antigua casa, ni en el hostal, sino apostado fuera del apartamento de la señora Domínguez justo al atardecer. Reconocí su furgoneta blanca antes de verle a él. Luego vino el golpe en la puerta. Duro, impaciente, cargado de esa familiaridad agresiva que durante años fue mi despertador. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Hombros en tensión, pulso desbocado y ese viejo pavor despertando en la base del cráneo como si nunca se hubiera ido. Pero esta vez no me bloqueé. Abrí la puerta manteniendo la cadena de seguridad puesta. Ricardo Jiménez se veía peor de lo que jamás le había visto. No roto, ni humillado, solo deshilachado, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tan apretada que parecía a punto de estallar. Tenemos que hablar, sentenció con voz ronca. Estamos hablando, respondí, sin moverme un milímetro. Miró por encima de mi hombro, inspeccionando con desprecio mi estantería de segunda mano, la mesa plegable de IKEA y las cajas que aún no había tenido tiempo de desempaquetar. Pude ver el juicio intentando aflorar en sus labios, pero ya no me alcanzaba. Este espacio, por pequeño y precario que fuera, era sagradamente mío. Tu madre está destrozada, soltó, como si la culpa fuera una moneda de cambio. Tu hermana llora todos los días. Esto ya ha durado lo suficiente, Carlos. Te eché porque estaba de mal humor, estaba enfadado. Y tú vas y lo grabas. Su rostro sufrió un espasmo de pura frustración. No pensé las cosas, admitió a regañadientes. Luego cambió el tono, intentando un enfoque más suave que sonaba forzado y artificial en él. Carlos, ya sabes cómo soy. Solo quería que espabilaras, que te mantuvieras sobre tus propios pies de una vez. Casi admiré la audacia de un hombre capaz de encender una cerilla en un pajar y luego describir el incendio resultante como una técnica de motivación personal. Estoy sobre mis propios pies, le corté. Eso es precisamente lo que te carcome por dentro. Que no me he hundido sin ti. Se quedó genuinamente sorprendido, con la boca entreabierta. Entendí en ese segundo que el control siempre había sido fácil para él mientras yo buscara su validación. Una vez que dejé de necesitar su aprobado, él no tenía nada lo suficientemente afilado para retenerme.
Se acercó un poco más a la puerta y bajó la voz, casi en un susurro desesperado. Me estás haciendo parecer un monstruo ante todo el mundo. No dijo me has herido. No dijo lo siento de corazón. Ni siquiera aún me equivoqué como padre. Dijo. Me estás haciendo parecer un monstruo. Me reí en su misma cara, una risa seca que le golpeó como una bofetada. Yo no te estoy haciendo parecer nada, Ricardo. Te lo hiciste tú solito en el momento en que sacaste ese móvil para grabarme. Después de todo lo que hicimos por ti. Estalló, recuperando su volumen habitual. ¿Querrás decir después de todo lo que yo hice por vosotros? Repliqué, sintiendo cómo la verdad fluía sin esfuerzo. ¿Quién gestionaba las recetas de mamá cuando se le olvidaban? ¿Quién pagaba la mitad de la compra en el Mercadona para que no faltara de nada? ¿Quién se quedaba los sábados esperando al técnico, haciendo el papeleo, cuidando al perro y pagando los recibos online? ¿Quién? No respondió porque la realidad no admite réplica. El silencio que se instaló entre nosotros estaba cargado con el peso muerto de cada tarea invisible que cargué durante años mientras ellos me repetían que yo era una carga. Entonces, soltó algo más turbio, más letal. Las familias no sobreviven a hijos como tú, Carlos. Tal vez se refería a los hijos que dejan de arrodillarse ante narrativas diseñadas para aplastarlos. Abrí la puerta lo justo para mirarle directamente a las pupilas y sentencié. Entonces, tal vez la familia que tú construiste sobre mi espalda no merezca sobrevivir. Pasó un mes. Mi vida en el pequeño apartamento de la señora Domínguez se había transformado en mi santuario particular. Mi rutina era de una sencillez reparadora. Turnos intensos en la clínica veterinaria, horas de estudio concentrado para la certificación de cirugía y, sobre todo, el silencio absoluto de mi propio espacio, un silencio que ya no me daba miedo, sino que me alimentaba. La gran explosión familiar que mi padre auguró con tanta soberbia nunca llegó a producirse. En su lugar, hubo una erosión lenta, constante y silenciosa. Me enteré por Nacho Vega de que mi padre había empezado a echar horas extras en el almacén no por ambición profesional, sino para evitar estar en una casa donde nadie sabía cómo hacer que las cosas funcionaran sin mi intervención constante. Mi madre me enviaba mensajes esporádicos hablando de sus achaques, intentando usar la culpa como un anzuelo oxidado, pero yo respondía con la cortesía gélida de un extraño. Espero que te mejores, mamá. Deberías consultar con tu médico de cabecera. El momento definitivo ocurrió en un evento vecinal en el parque del barrio, una de esas parrilladas que organiza la asociación de vecinos y a la que mi familia siempre asistía religiosamente para mantener el pabellón alto y salvar las apariencias. Yo decidí ir porque Nacho me convenció con una lógica aplastante. No te escondas, Carlos. Tú no eres el que tiene motivos para bajar la mirada. Divisé a mis padres cerca de las mesas de madera. Mi padre estaba intentando, con torpeza, encender una de las parrillas grandes, rodeado de otros hombres de la urbanización. Se veía más viejo, más encorvado, desprovisto de esa aura de patriarca intocable. Cuando me vio acercarme, se quedó petrificado. Por un segundo, detecté en sus ojos el viejo impulso de gritar, de montar una escena pública para intentar recuperar el dominio perdido. Pero entonces, su mirada recorrió el entorno. Vio a los vecinos que le habían visto grabar a su hijo como a un perro en el césped. Vio a la señora Domínguez saludándome con un gesto de complicidad absoluta. Comprendió, quizá por primera vez en su vida, que su poder solo existía dentro de las cuatro paredes de su casa, alimentado por mi sumisión y mi silencio. Aquí fuera, bajo el sol de Madrid y ante el juicio de los demás, él era solo un hombre amargado que había expulsado de su vida a su mayor apoyo por un arrebato de soberbia. Caminé hacia ellos con paso firme. Mi madre dio un paso adelante, con los ojos empañados, esperando quizás un reencuentro de película, una súplica de perdón o un abrazo dramático que borrara el pasado.
Pero yo me detuve a una distancia prudente, la distancia de seguridad que marca el respeto propio. Hola, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Carlos. Empezó ella, con voz trémula. Podemos hablar de que vuelvas a casa. Las cosas han sido tan difíciles este mes. No voy a volver, mamá, la interrumpí, no con rabia, sino con la frialdad de un hecho consumado. Estoy bien. He terminado la primera fase de mi certificación y tengo mi propio sitio. Solo quería que lo supierais en persona para que dejéis de enviar mensajes de emergencia por tonterías. A mi padre se le cayeron las pinzas de la barbacoa sobre la grava. No dijo nada. No pudo. Por primera vez en 28 años, entendió que ya no era el sol alrededor del cual giraba mi mundo. Yo ya no era el hijo que necesitaba su aprobación para sentirse un hombre. Más tarde, mientras el evento terminaba y el parque empezaba a vaciarse bajo los tonos anaranjados del atardecer, me quedé solo junto a mi coche. Saqué el móvil y abrí la carpeta cuando empiecen a mentir. Busqué la grabación original de la noche en el jardín. La voz de mi padre tronando en la oscuridad, la risa hiriente de mi hermana, el silencio cómplice y devastador de mi madre. Escuché apenas 5 segundos y luego, sin dudarlo, pulsé eliminar. No lo hice porque merecieran misericordia. Lo hice porque ya no necesitaba las pruebas para creerme mi propia historia. Las consecuencias ya habían dictado sentencia. Mi padre se había convertido en un hombre al que la gente miraba de forma diferente, con una mezcla de lástima y rechazo. Mi hermana había aprendido demasiado tarde que la crueldad ejercida para ganar el favor de un tirano sigue siendo crueldad. Y mi madre había descubierto que la neutralidad ante el abuso no es inocencia, es autoría. Y yo aprendí la lección más amarga y necesaria de todas. A veces, dejar a tu familia no es una traición. A veces es la única manera de salvarte a ti mismo y de obligarles a ellos a enfrentar lo que realmente son cuando no tienen a nadie que absorba el impacto de sus errores. Solía pensar que la familia era un vínculo sagrado para siempre, pasara lo que pasara. Ahora sé que el amor que solo existe cuando te mantienes pequeño, obediente y útil, no es amor en absoluto. Es un contrato de alquiler emocional. Si solo valoran la versión silenciosa y sumisa de ti, marcharte no es una huida, es el primer acto de honestidad que harás en toda tu vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. La pesada llave de latón se sentía antinaturalmente fría en la palma de mi mano. Era un peso gélido que no solo representaba una herencia, sino el secreto que mi hijo y mi nuera se habían llevado a una tumba bajo las aguas del Mediterráneo. Yo, Diego Pérez, capitán de corbeta retirado de la Guardia Civil del Mar a mis 66 años, con unos ojos que habían descifrado demasiadas tormentas y una piel curtida como el roble viejo por el salitre, permanecía sentado en el silencio sepulcral de aquel despacho de abogados en Barcelona. Observaba cómo el letrado deslizaba esa pieza de metal sobre el escritorio de caoba con una parsimonia irritante. El lugar apestaba a papel viejo, cera para muebles y ese polvo estático de los sitios donde el tiempo se detiene, un ambiente demasiado estéril para un legado tan turbio. Frente a mí, el albacea, un hombre de traje gris cuyo nombre mi memoria ya había decidido desechar, pero cuyo miedo era un rastro imposible de ignorar, evitaba mi mirada. Era un profesional curtido en los detalles rutinarios de la muerte, un notario de finales previsibles. Sin embargo, no podía evitar que sus dedos temblaran ligeramente al entregarme el sobrelacrado con las últimas voluntades de Silas y Ria. Junto a la llave, deslizó un trozo de papel con unas coordenadas GPS que, a simple vista, carecían de lógica cartográfica. Silas y Ria fueron categóricos. Capitán, susurró, con la voz quebrándose levemente bajo el peso de una responsabilidad que claramente le sobrepasaba. El protocolo es estricto. Debe acudir usted solo. Sin su hija Alara, sin su yerno Leandro.
Únicamente usted. Fruncí el ceño, sintiendo que la sospecha subía por mi pecho como una marea fría y oscura en una noche de temporal. ¿Por qué estas coordenadas en mitad de la nada? Mi voz sonó más ronca de lo habitual. El patrimonio de mi hijo estaba en el centro de la ciudad, en fincas urbanas, no en un risco perdido de la costa gerundense. Yo sabía bien lo que Silas decía de aquel terreno junto al mar. Que no era más que un matorral baldío, un pedazo de roca sin valor que solo servía como un gasto deducible de impuestos para sus empresas de biotecnología. El abogado desvió la mirada hacia la pesada puerta de roble del despacho antes de inclinarse hacia mí, revelando la verdadera y perturbadora naturaleza de nuestra cita. Silas y Ria habían dejado establecida una cláusula de última voluntad automática. La llave y las coordenadas solo debían serme entregadas si, transcurridos exactamente 6 meses desde el fatídico accidente que lo sepultó en el mar, Alara no me había revelado la verdadera naturaleza de esa propiedad. Habían pasado 6 meses exactos, ni un día más, ni una hora menos. Realmente un hombre como mi hijo, que detestaba el mar y el balanceo de las cubiertas, compraría una estructura asomada al mismísimo abismo del acantilado. ¿O era el océano, ese viejo confidente mío, simplemente un lugar conveniente para ocultar lo que no debía ser encontrado? Esa pregunta me martilleó las sienes mientras abandonaba el edificio y subía a mi vieja patrullera de asfalto, una camioneta que ya conocía demasiados inviernos. El trayecto por la carretera nacional hacia la Costa Brava se convirtió en un túnel de color ceniza. Una niebla densa, de esas que en la marina llamamos boca de lobo, se tragaba el asfalto, reduciendo mi mundo al rítmico quejido de los limpiaparabrisas y al olor del café rancio en el habitáculo. Mi hijo y mi nuera habían sido mentes de ciencia, investigadores de élite que veneraban la lógica empírica por encima de todo. Sin embargo, me habían atraído hasta aquí, a un lugar donde los puntos de referencia desaparecían bajo el blanco de la bruma. El GPS me obligó a abandonar la carretera principal para adentrarme en un camino privado sin señalizar, oculto tras una cortina de pinos deformados por la tramuntana. Las ramas se extendían sobre el capó como dedos esqueléticos que intentaran detener mi avalenzuela. El dispositivo emitió un último pitido, casi una burla electrónica. Ha llegado a su destino. Pero ante mí solo se alzaba una muralla de niebla. Detuve el motor frente a una imponente puerta de hierro forjado. El silencio que siguió era absoluto, una presión sorda que hacía que la sangre golpeara mis oídos. Bajé de la cabina esperando encontrar el óxido y el abandono de un terreno baldío, tal como Silas lo había descrito en vida. En cambio, al rozar la cerradura, mis dedos se mancharon de una grasa técnica impecable. El mecanismo había sido lubricado recientemente, el metal brillaba con un fulgor aceitoso bajo la luz difusa. Miré hacia el suelo de grava. Allí, marcadas a fuego en la tierra húmeda, había huellas frescas de neumáticos de gran perfil. Reconocí ese dibujo de rodadura al instante. Eran los Michelin de altas prestaciones del Mercedes de mi yerno. El calor de la presencia de alguien más parecía vibrar todavía en el aire saturado de humedad. Palpé la culata de mi arma personal, oculta con discreción bajo la chaqueta de loneta, mientras mis botas crujían sobre una grava que había sido removida apenas unos minutos antes. La niebla se sentía como lana mojada contra mi rostro, pero el rastro de Leandro era una señal de alarma que no podía ignorar. Seguí las marcas pasando el muro de pinos hacia lo que debía ser una choza de madera de cedro, esa inversión ruinosa de la que Silas se mofaba. Mis ojos, entrenados en las guardias nocturnas, buscaban el brillo del sedán de lujo, esperando encontrar el coche de mi yerno aparcado con su habitual arrogancia frente a la entrada. Pero la explanada estaba vacía. No tenía sentido náutico ni terrestre. Las huellas terminaban abruptamente sobre una plataforma de hormigón que lucía demasiado limpia, demasiado perfecta para un acantilado azotado por la erosión. Al pisar el centro de la plataforma, detecté las finas líneas de un elevador hidráulico industrial camuflado con maestría. El coche no se había marchado, el subsuelo se lo había tragado.
Un penetrante olor a ozono, el aroma químico de las tormentas eléctricas y los laboratorios, flotaba en el ambiente, contrastando violentamente con el olor a algas podridas y salitre de la costa. Entonces, la estructura surgió de la niebla de Girona. Paredes de hormigón visto y ventanales de cristal ahumado que devolvían una mirada fría, como espejos de obsidiana. Era una fortaleza disfrazada de arquitectura moderna, una estructura depredadora que me observaba en silencio. Saqué la pesada llave de latón de mi bolsillo. Esperaba la resistencia de un perno oxidado por el aire marino o el quejido de una bisagra castigada. Pero, en cuanto giré el metal, la puerta se deslizó sobre rodamientos industriales con un siseo casi imperceptible. Tienes que entenderlo. Una casa en esta zona del Ampurdán debería oler a pino, a sal y a humedad vieja. Este lugar, sin embargo, olía a la asepsia metálica de un quirófano de alta resolución. El vestíbulo era una transición brutal, un tajo seco entre el exterior salvaje del Ampurdán y una realidad clínica que no debería existir. No encontré ni rastro del serrín ni de las supuestas reformas que mi hija Alara mencionaba con tanta ligereza en nuestras cenas dominicales. No había vigas expuestas esperando el toque de un carpintero, ni el caos propio de una obra. En su lugar, me topé con un pasillo panelado en vidrio templado y cedro blanco, una combinación impecable que despedía un aroma a antiséptico hospitalario de alta gama y un rastro casi imperceptible de cítricos industriales. Mis botas de suela de caucho, pesadas y cubiertas del barro del acantilado, se sentían como una profanación sobre aquel suelo de resina blanca. Silas, Ria. ¿Qué demonios estabais construyendo aquí? La pregunta fue un susurro que murió ahogado instantáneamente por los paneles acústicos del techo. A Valenzuela por el corredor, manteniendo la mano derecha apoyada con firmeza sobre la empuñadura de mi arma en el bolsillo de la chaqueta. El silencio de aquel pasillo no era el de una vivienda deshabitada, era el zumbido eléctrico de un depredador conteniendo el aliento, el sonido de sistemas de soporte vital trabajando a pleno rendimiento. Cada luminaria estaba empotrada, proyectando un resplandor sin sombras que hacía que el aire se sintiera enrarecido, casi presurizado, como si estuviéramos a 10 nudos de profundidad. Llegué a un panel de seguridad biométrica montado junto a la entrada de lo que, según los planos que recordaba, debía ser la cocina. Su superficie de cristal negro azabache contrastaba con la calidez fingida de la madera. No había teclado numérico, solo una placa de vidrio retroiluminada diseñada para un escaneo de alta precisión. Mi mano dudó, movida por un rechazo instintivo hacia esa tecnología que parece despojar al hombre de su privacidad, pero la curiosidad del viejo marino venció a la cautela del oficial. Presioné mi pulgar contra el cristal, esperando el destello rojo de la denegación y el estruendo de una sirena de intrusión. En cambio, la pantalla parpadeó y mostró una línea de texto en un azul quirúrgico que me heló la médula. Autorización de emergencia. Capitán Pérez. Mi huella dactilar había sido dada de alta en el sistema mucho antes de que Silas y Ria encontraran su final bajo el agua. El panel emitió un pitido suave y toda la sección de la pared de la biblioteca comenzó a deslizarse hacia atrás con el suspiro hidráulico de un sello neumático, revelando el mundo que mi hijo y mi nuera habían muerto por proteger. Crucé el umbral, llevando la mano instintivamente a la espalda, buscando la guardia. Pero lo que vi no requería fuego, sino un milagro. El sello volvió a cerrarse a mis espaldas, dejándome en una unidad de cuidados intensivos pediátricos de última generación que brillaba con cromo y luces indirectas. Aquello no era la clínica clandestina de un sótano, era una fortaleza médica de miles de millones de euros. 3 camas de alta complejidad ocupaban el centro de la sala, cada una envuelta en una arquitectura tecnológica que hacía parecer prehistóricos a los mejores hospitales universitarios de Madrid o Barcelona. El aire estaba saturado de ozono y desinfectante de grado quirúrgico, un sabor metálico que se adhería a la lengua como el sabor del miedo antes de un abordaje. Mientras caminaba por aquel santuario de acero y cristal, algo me obligó a detenerme en seco.
Uno de los respiradores de alta presión que zumbaban junto a la cama más cercana llevaba un pequeño sello de latón remachado con el emblema de mi antigua unidad de la Guardia Civil. Era equipo especializado de búsqueda y rescate, material oficial que había sido reportado como perdido en acto de servicio durante un simulacro de hundimiento hace 5 años. Silas y Ryan no solo habían diseñado un laboratorio, habían estado desviando recursos de las sombras, canibalizando suministros oficiales para levantar este lugar. El silencio de la sala solo se quebraba por el siseo rítmico de los ventiladores y el carillón melódico de los monitores de constantes que proyectaban un frío resplandor azul sobre el suelo prístino. Sentí la abrumadora certeza de que el hijo y la nuera que yo creía conocer eran solo fragmentos, proyecciones calculadas de las personas que realmente habían vivido entre estas paredes. ¿Cuántas vidas se habían negociado, comprado o salvado aquí dentro? Mientras yo pensaba que mi hijo se había limitado a ser otro cardiólogo de éxito con despacho en la zona alta de la ciudad, el siseo de la filtración de aire industrial parecía mofarse de mi ignorancia. De repente, una mujer con bata blanca salió de un despacho lateral. Su rostro estaba marcado por una ferocidad agotada, la mirada de quien lleva demasiado tiempo en una trinchera. Era la doctora Elena Soler, una eminencia en bioinformática de la que había oído hablar vagamente. Tenía el cabello canoso recogido en un moño tan tenso que parecía tirarle de las sienes. Emergió de las sombras con una mirada donde la esperanza y la amenaza luchaban por el control. Me apuntó con un mando de seguridad con la firmeza de quien sostiene un detonador remoto. Ni un paso más, ordenó, con una voz fina pero afilada como un bisturí. La alarma silenciosa ya está activa. ¿Quién le envía? ¿Viene de parte de Pharma-Iberia? Me mantuve firme, con las manos a la vista pero lejos de mi arma, proyectando esa autoridad calmada que solo se adquiere tras décadas en el puente de mando de una patrullera pesada. Soy Diego Pérez. Silas era mi hijo. Ria era mi nuera. Y sospecho que usted es la razón por la que ellos no dejaron de mirar por encima del hombro durante los últimos 3 años. Su postura defensiva se relajó 1 milímetro al escuchar los nombres. Su pulgar dejó de presionar con tanta fuerza el botón del mando. Me escaneó con la mirada, buscando un parecido familiar bajo la luz clínica de los fluorescentes. Pude ver cómo la sospecha libraba una última batalla contra su agotamiento extremo. Bajó el brazo, pero sus ojos permanecieron alerta, siguiendo cada uno de mis movimientos con la precisión de un radar. Tiene que comprender una cosa, capitán, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro de urgencia vital. Esa alarma que he mencionado no avisa a la comandancia ni a la policía local. Está vinculada a un servidor encriptado en el extranjero. Si no introduzco mi código de vida cada 30 minutos, toda la base de datos de la investigación, todo aquello por lo que Silas y Ria entregaron sus vidas, será borrado de la existencia en un segundo. Dejó el mando sobre una mesa auxiliar. Sus ojos buscaron cualquier rastro de engaño en los míos antes de añadir en un hilo de voz. Silas me aseguró que terminaría viniendo. Dijo que usted era el único hombre capaz de navegar en la tormenta que se nos viene encima. En ese momento, un monitor principal cobró vida. Mi pulso comenzó a martillear contra mis costillas mientras los rostros de mi hijo y mi nuera se materializaban entre la estática digital. Sus ojos parecían alcanzarme desde el otro lado de la laguna Estigia. La doctora Soler manejaba la consola con una rapidez clínica que delataba que había reproducido esas imágenes 1 millar de veces. La luz azul se reflejaba en mis ojos cansados, subrayando las arrugas de mi rostro como si fueran el mapa de un territorio que ya no reconocía como mío. En la pantalla, Silas Pérez, cardiólogo pediátrico de 41 años, con una sonrisa cansada pero aún cálida, miraba a la cámara como quien graba su propio epitafio. A su lado estaba Ria, patóloga forense con una mirada afilada, manteniendo su mano sobre la de Silas en un juramento silencioso. Mi hijo tomó aire, con voz firme a pesar de la granulación del video. Papá, si estás viendo esto. Es que la niebla finalmente nos ha alcanzado. No nos busques a nosotros,
Diego. Busca a los niños. Procedió a explicar la rebelión médica Protocolo 7, desgranando cómo habían pasado a la clandestinidad cuando el gigante farmacéutico Pharmaiberia intentó comprar y sepultar su cura para el neuroblastoma pediátrico por una simple cuestión de rentabilidad. Ría tomó la palabra entonces, con la voz cargada por el recuerdo de nuestra pequeña Lucía, la nieta que perdimos demasiado pronto. Ya no somos solo médicos, Diego. Somos prófugos de un sistema que valora más los dividendos trimestrales que el latido del corazón de un niño de 6 años. Elegimos este exilio para que otras familias no tengan que repetir nuestra tragedia. La doctora Soler se inclinó sobre la terminal, hablando con voz ronca. Esto no es un simple archivo guardado, capitán. Se estaba transmitiendo en tiempo real a un satélite seguro mientras ocurría el accidente en el mar. Silas y Ría sabían exactamente lo que estaba sucediendo mientras su embarcación se iba a pique. Se aseguraron de que la verdad sobreviviera, aunque ellos fueran sacrificados. ¿Cuántas veces me había sentado a comer un arroz un domingo con el mismísimo hombre que, quizá, estaba contando los minutos para que los pulmones de mi hijo se llenaran de agua salada? El pensamiento fue un impacto físico, más doloroso que cualquier golpe de mar que hubiera encajado en mi vida. El video se volvió más sombrío cuando Silas reveló que habían estado bajo vigilancia permanente. Advirtió que alguien de nuestro círculo más íntimo había estado filtrando sus movimientos a Pharmaiberia. Mencionó a un intermediario, una sombra que conectaba los despachos de Guante Blanco con los sicarios del mercado negro. Vi cómo la compostura de mi hijo se quebraba por un instante, dejando ver el terror de un hombre que sabe que su reloj se ha detenido. Nos ofrecieron un retiro dorado a cambio de nuestro silencio, dijo Silas mirando al vacío. Cuando decidimos quemar el puente, ellos decidieron quemar el barco con nosotros dentro. Revisa los cimientos, papá. La podredumbre está mucho más cerca de lo que imaginas. El frío glacial del aire acondicionado del laboratorio se sentía ahora como el roce de un cadáver. El olor a ozono se espesó, dificultando cada bocanada de aire. Mi hijo y mi nuera no habían muerto por una tormenta de verano. Habían muerto por pura codicia corporativa. Me acerqué a la pantalla, congelando el fotograma y ampliando los píxeles hasta que la imagen empezó a romperse. Mientras la cámara hacía un breve barrido en los segundos finales, captó un reflejo borroso en el cristal de la ventana, detrás de Silas. Estaba lejos, a medio ocultar por el salitre de la costa, pero la silueta era inconfundible para un ojo experto. Reconocí el perfil hidrodinámico y el distintivo borde plateado de una lancha rápida negra, un modelo de alta gama que mi yerno, Leandro Merchán, solía alquilar con sospechosa frecuencia para sus supuestas jornadas de pesca. Estaba allí, al ralentí, justo fuera del radio de la explosión, observando cómo el linaje de los Pérez se hundía en el abismo. La rabia afloró como un ancla fría y conocida en mi pecho. Pero cuando la doctora Soler me condujo hacia la mampara de vidrio de la sala contigua, la ira fue reemplazada por un sentido del deber hueco y desgarrador. Había algo más en esas camas. Me aparté de la pantalla congelada, pero la imagen de la lancha negra de Leandro quedó grabada en mis retinas como un hierro candente. Mis manos permanecían firmes, fruto de una disciplina de hierro forjada en décadas de guardias encubierta, pero mi mente era un hervidero de sospechas que empezaban a encajar con una precisión aterradora. La doctora Soler no me concedió ni un segundo para ahogarme en el duelo. Extrajo los datos encriptados del protocolo 7 en una tableta secundaria. El resplandor azulado de los gráficos de supervivencia se reflejaba en el cristal estéril de la estancia, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Explicó que Silas y Ryan no se habían limitado a encontrar un tratamiento paliativo, habían diseñado una terapia de activación inmunológica sistémica capaz de aniquilar las células del neuroblastoma con una tasa de éxito, sin precedentes del 87%. En un mundo médico dominado por los cuidados crónicos, aquello era un milagro que amenazaba cimientos financieros enteros. Sin embargo, la victoria era tan revolucionaria como frágil.
Me reveló que la terapia no era un fármaco que pudiera sintetizarse en masa, era un tratamiento celular vivo, derivado de marcadores genéticos únicos de Silas y Ria. Esto significaba que la cura moría literalmente con ellos, a menos que las muestras criogenizadas en esta instalación fueran custodiadas como el tesoro más valioso de la corona. Mi hijo y mi nuera no eran solo médicos, susurré, observando las curvas de remisión en el monitor. Eran insurgentes. Eran revolucionarios en bata blanca. Las estadísticas son solo abstracciones numéricas hasta que una de ellas te mira a los ojos y te pide una galleta. Sentí esa verdad de forma visceral en cuanto entramos en la zona clínica. El aire aquí cambiaba sutilmente. Ya no olía a ozono industrial, sino a una mezcla de lavanda estéril y zumo de manzana. Me presentaron a Sara, una niña de 7 años que prosperaba contra todo pronóstico tras haber sido enviada a casa por los grandes hospitales de Barcelona para recibir cuidados paliativos. Estaba sentada en su cama, coloreando con una concentración feroz el dibujo de un faro. A diferencia de la imagen de fragilidad que yo esperaba encontrar, Sara lucía una vitalidad desafiante. Cuando levantó la vista, su mirada era clara, libre de la bruma de los sedantes fuertes. El zumbido de su monitor cardíaco era un pulso rítmico y saludable que llenaba la habitación. ¿Es usted el padre del doctor Silas y la doctora Ria? Preguntó con una voz pequeña pero firme. Tiene los mismos ojos tristes que ellos cuando pensaban que yo no los veía. Me arrodillé junto a su cama, sintiendo el crujido de mis rodillas, ese recordatorio físico del peso de los años. Aquella sala no era una habitación de hospital, era un bote salvavidas en mitad de un océano negro, y yo era el único hombre que quedaba con fuerza para empuñar los remos. Estiré la mano y sentí el calor de su pequeña palma mientras ella presionaba un lápiz de colores contra la mía, como si me entregara un relevo. El doctor Silas y la doctora Ria me prometieron que vería el mar de verdad muy pronto, dijo ella con una sonrisa esperanzadora. Estoy aquí para terminar lo que ellos empezaron, pequeña, respondí, y sentí como el manto de protector se asentaba sobre mis hombros con el peso del plomo. Te doy mi palabra de marino. Sara me entregó el dibujo en el que trabajaba. No era un simple faro de postal. Era un mapa detallado de la línea de la costa gerundense, trazado con una precisión topográfica que me erizó el vello. En una esquina, una X oscura marcaba un sistema específico de cuevas submarinas que yo conocía palmo a palmo de mis tiempos patrullando esos acantilados. Al mirar esa marca, comprendí el mensaje. Era la ubicación exacta donde el barco de mi hijo supuestamente había zozobrado. Silas y Rian no me habían dejado un mapa de su muerte, sino las coordenadas exactas de su plan de escape. Me retiré al despacho privado de Silas, una estancia que olía a cuero viejo y papel. La puerta se cerró con un golpe sordo que resonó en mi pecho como el cierre de un mamparo. Me senté tras su escritorio de caoba y comencé una auditoría sistemática de los archivos. A medida que profundizaba, la magnitud de la operación me paralizaba. En los últimos 5 años, habían tratado a 63 niños en el más absoluto secreto. Cada expediente era el testimonio de un milagro médico, con tablas de recuperación que desafiaban cualquier protocolo oncológico estándar. Dios mío, Silas. Ria. Susurré a las sombras. No erais médicos. Erais fantasmas operando en las grietas del sistema. Pero al revisar la lista de pacientes, surgió un patrón escalofriante que hizo que el sabor del café frío en mi boca se volviera metálico. Cada niño tratado era hijo o hija de directivos de alto rango de Farmaiberia o de miembros de sus consejos de administración. No solo los habían curado, los habían usado como un escudo humano invisible, una póliza de seguro viva para evitar que la corporación los aplastara antes de tiempo. Cada página que pasaba era un detonador en potencia. Aquello no era una clínica, era una declaración de guerra total contra la industria que pone el beneficio por encima de la vida. El choque de las olas contra las rocas exteriores sonaba ahora como tambores de guerra.
Yo ya no era solo un padre en duelo, era un comandante en un conflicto que apenas empezaba a comprender. Llegué al final del libro de registros, donde la caligrafía de mi hijo se volvía frenética. Encontré una entrada de nómina para servicios de logística y seguridad a nombre de una empresa pantalla. Al cruzar el número de identificación fiscal con mis viejos contactos de la comandancia, la sangre se me convirtió en hielo. Era la misma sociedad que Leandro Merchán utilizaba para sus operaciones opacas en el extranjero. Comprendí con horror que mi yerno no se había topado con esta propiedad por casualidad. Él había sido el jefe de seguridad desde el principio. Un zorro pagado para guardar el gallinero mientras afilaba los cuchillos para la matanza. Cerré el libro y salí al porche al amanecer. El aire punzante de la mañana trajo consigo el sonido de unos neumáticos sobre la grava. No necesité ver la matrícula para saber quién era. Alara Pérez, mi hija, caminaba hacia la casa con esa urgencia nerviosa de quien intenta apuntalar una mentira que se derrumba. Su costoso pañuelo de seda no lograba ocultar la tensión de los tendones de su cuello. Omitió cualquier saludo. El chasquido de sus tacones sobre la madera del porche sonaba como una cuenta atrás. Papá, tienes que ser razonable, empezó, evitando mirar hacia la niebla. Esta casa es una ruina, un peligro legal. Leandro ha encontrado un comprador que ofrece una fortuna en efectivo, muy por encima del valor de mercado. Puedes cerrar el trato el lunes y liquidar todas nuestras deudas. Observé sus manos, estaba destrozando una servilleta de papel. Era el signo clínico de un estrés financiero extremo, el mismo que vi en subordinados que se enfrentaban a un consejo de guerra por malversación. No voy a vender este lugar por una comisión rápida, Alara, respondí con una autoridad que ella siempre había resentido. Especialmente cuando es lo único que protege el legado de tu hermano. Mientras hablaba, me fijé en un pequeño pin en la solapa de su chaqueta. El caduceo estilizado de una consultora médica vinculada directamente a Farmaiberia. Se me revolvió el estómago. Alara se inclinó hacia mí, perdiendo los papeles. Tenemos una fecha límite, papá. No podemos esperar más. ¿Una fecha límite impuesta por quién? Pregunté, reclinándome en la silla de mimbre. Eso no existe en una herencia legítima, Alara. Su rostro se volvió lívido. Consultó su teléfono por cuarta vez en un minuto, su mano temblaba visiblemente. ¿Cuánto vale la lealtad de una hija cuando su marido se ahoga en un mar de números rojos? La pregunta quedó suspendida en el aire, puntuada por el lamento lejano de una sirena de niebla. Cuando mencioné de pasada los vínculos de Leandro con la seguridad de la finca, ella no intentó negarlo. Simplemente buscó sus llaves con movimientos erráticos. Olvídalo, espetó, retrocediendo hacia el coche. Piénsalo bien. Por el bien de lo que queda de esta familia. Huyó, y el rugido del motor de su coche fue un quejido de desesperación que se perdió en la bruma. Me quedé allí, solo. Alargué la mano bajo la mesa de mimbre donde ella se había apoyado y mis dedos rozaron algo fuera de lugar. Un micrófono oculto, un dispositivo de alta frecuencia. Lo arranqué con desprecio. No había venido a hablar, había venido a recolectar pruebas de mi supuesta demencia para forzar una incapacitación legal y vender la propiedad. Sostuve el pequeño insecto negro en mi palma y miré hacia el mar, sabiendo que los buitres ya no sobrevolaban el acantilado. Ya se habían posado en mi propia mesa. Extendí las fotografías de la autopsia y los extractos de los diarios de navegación sobre el escritorio de caoba. Mis ojos escaneaban los datos con la precisión milimétrica de un hombre que ha pasado 3 décadas rescatando cadáveres de pecios, restos de accidentes que, en la mayoría de los casos, no tenían nada de accidentales. El estudio estaba saturado con el olor a tóner rancio y papel viejo, un aroma que antes me transmitía seguridad, pero que hoy se sentía como el aliento seco de una cripta. Mi atención se clavó en el informe oficial de la comandancia sobre el día en que Silas y Ria perdieron la vida.
Crucé la altura de las olas y la velocidad del viento real reportada por las boyas de Metz con el diseño de la quilla y el desplazamiento del velero de mi hijo. Los registros oficiales afirmaban que una ráfaga súbita de tramontana había trabado la mayor, provocando el vuelco. Sin embargo, los números contaban una verdad muy distinta. Una racha de 12 nudos no tumba a un crucero de esa clase, y menos a uno patroneado por alguien que aprendió a navegar antes que a caminar. Silas. Ría. Susurré, mientras mi enfoque analítico se afilaba hasta convertirse en una furia fría. Con el lastre que llevabais en la orza, ese barco era un tentetieso. Aquello no lo volcó el viento. Conocía ese barco hasta el último remache, yo mismo les había ayudado a revisar el aparejo antes de la temporada. Al investigar la firma del instructor en el atestado inicial, encontré un nombre que hizo que el sabor amargo de la hiel subiera a mi garganta. El cabo Miller. Era un agente que yo mismo había expulsado del servicio marítimo años atrás por aceptar sobornos de las mafias del Coral Rojo. Ver su rúbrica en el visto bueno era una confesión en toda regla. Era exactamente el tipo de calaña que Leandro Merchant tendría en nómina para hacer desaparecer verdades bajo el fango. El océano nunca miente, las personas, en cambio, son expertas en el naufragio moral. Pasé de los registros a las fotos forenses de alta resolución. La textura granulada de las imágenes en mi pantalla se volvió borrosa por un segundo mientras luchaba contra una punzada de dolor físico, pero me obligué a mantener los párpados abiertos. Ignoré los daños por la inmersión y la piel pálida, centrándome en los profundos hematomas circunferenciales alrededor de las muñecas y los tobillos de mi hijo. El forense los había catalogado como traumatismos por impacto contra el aparejo durante el vuelco, pero yo he visto demasiada violencia en alta mar para tragarme esa mentira. El aparejo de un velero no deja marcas circulares, limpias y perfectas. Aquellas eran las huellas de tensión específicas dejadas por bridas de nylon de alta resistencia, de esas que usan en los astilleros industriales. Los maniatasteis a su propio barco antes de que el casco tocara el fondo. ¿Cuántos otros accidentes habría financiado Farmaiberia para mantener a flote su monopolio de sangre? Revisé el log del GPS y encontré una discrepancia masiva. El barco había sido hundido deliberadamente en una fosa de aguas profundas donde nunca debió ser hallado. El plan era que se desvanecieran en el lodo del cañón submarino, pero un cambio en la corriente de fondo, uno que solo un veterano de estas costas habría anticipado, empujó los cuerpos hacia la costa 3 días más tarde de lo previsto. Su propia soberbia técnica me había servido las pruebas en bandeja de plata. Me recliné, con la mano temblando ligeramente mientras alcanzaba la lupa. Volví a comparar la muñeca de mi hijo con la foto de vigilancia de la lancha que Leandro había sacado de la marina aquel mismo mediodía. Amplié la imagen de la cubierta de la motora y allí estaba, en un ovillo descuidado cerca del espejo de popa. Un tramo de la misma drisa de nylon azul que había firmado la sentencia en la piel de Silas y Ría. Los buitres no solo habían aterrizado, habían dejado su tarjeta de visita en el escenario del crimen. No esperé a que la campana sobre la puerta de la farmacia dejara de sonar antes de clavar mis ojos en el boticario. La carpeta con las fotos de la autopsia pesaba en mi mano como un ancla de plomo. Miller, el farmacéutico local, con ojos esquivos y los dedos amarillentos por el manejo de reactivos, estaba tras el mostrador como un reo esperando el garrote vil. El chirrido de mi suela sobre el linóleo sonaba como el veredicto de un tribunal. No saludé. Desplegué la lista de compuestos oncológicos que encontré en el laboratorio secreto y vi cómo el rostro de Miller perdía hasta el último rastro de color. Silas era un buen hombre. Tartamudeó, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la caja registradora. Yo solo ayudaba a esos niños, comandante. Los hombres buenos no te piden que falsifiques los libros de sustancias controladas, Miller, sentencié, bajando mi voz a esa frecuencia de mando que no admite réplica. No tienen por qué hacerlo. Vi cómo su compostura se deshacía.
Sabía que yo tenía en mi poder las pruebas para enviarlo a prisión y revocar su licencia de por vida. Miller miró hacia la calle con pavor y me hizo una señal para que pasáramos a la rebotica. Allí, entre estanterías cargadas de viales, la máscara de decencia cayó por completo. Me confesó que Silas no solo compraba suministros, le entregaba muestras del suero del Protocolo 7 para que Miller las ocultara en una cámara frigorífica camuflada bajo el suelo, por miedo a que Farmaiberia asaltara la finca. En este pueblo, la niebla oculta las casas, pero el libro de contabilidad oculta los pecados más atroces. Miller sacó un cuaderno manuscrito, con las páginas amarillentas, que nunca había pasado por un escáner digital. Explicó que Silas pagaba el triple del precio de mercado, pero el dinero no salía de sus cuentas personales. Venía a través de un mensajero de confianza. Miller describió a un hombre de traje impecable y modales cínicos, una descripción calcada de Leandro, que entregaba personalmente maletines con efectivo para asegurar que ciertos viales permanecieran fuera de cualquier radar logístico. El tipo del Mercedes me dijo que todo era parte de un ensayo clínico confidencial de la corporación, susurró Miller, sudando frío. Me convenció de que estaba salvando vidas bajo cuerda. Estaba comprando tu silencio, Miller, respondí con una resolución de acero. Y la vida de mi hijo fue el interés que cobró por ese préstamo. Miller se arrodilló y levantó una sección de las tablas del suelo, revelando una caja fuerte oculta. Al abrirse, el olor a ozono y medicina saturó el aire. Pero fue un pequeño trozo de papel pegado al último lote lo que me detuvo el corazón. Era una nota escrita con la caligrafía de Ria, frenética, casi ilegible. Leandro está preguntando por el almacenamiento en frío. No le digas nada. Cree que tenemos más. Tenía fecha del día anterior al naufragio. Me guardé la nota, que aún conservaba un rastro lejano de su perfume, y comprendí que mi nuera no solo había sido una víctima, ella había sido el último centinela ante la barbarie de su propia familia política. No regresé a la finca caminando, la abordé como si fuera un buque enemigo en mitad de un abordaje. Al cerrar la puerta de caoba, el silencio se sintió como una trampa. Saqué un detector de señales de mi viejo equipo de la Guardia Civil y comencé un barrido táctico. Ignoré el laboratorio y me centré en los espacios muertos de la estructura. Bajo una tabla del suelo del despacho, encontré un maletín estanco. Dentro había un teléfono de prepago y una lista de frecuencias de radio marítima. Me desplacé por los mensajes enviados y sentí un dolor nuevo, punzante. Silas y Ria habían enviado decenas de mensajes al número privado de Alara aquella última noche, suplicándole que detuviera a Leandro. Le rogaron que hiciera volver a los asociados que su marido había subido a bordo. Ella no contestó. Ni una sola vez. Eran las voces de dos muertos atrapadas en una caja de plástico, gritando contra una marea que ya los había engullido. Pulsé el botón de reproducción del último mensaje de voz. El audio estaba sucio, lleno de estática y del rugido del motor y el viento. Papá, si encuentras esto. Intentamos avisarte. Leandro no es solo un gestor. Es el limpiador. Lleva meses vendiendo nuestra posición. Se oyó el estruendo de una lucha. Botas golpeando con fuerza la cubierta de fibra de vidrio y el siseo del agua rompiendo contra el casco. Puedo oírle subir por la escala de gato, susurró Silas, con una voz rota por un terror primario. Dile a Alara. Dile que lo siento, que no pude protegerla de él. ¿Cómo puede un padre escuchar el último aliento de su hijo y seguir considerándose un protector? El silencio que siguió en la biblioteca fue insoportable. Pero al reproducir los últimos segundos una vez más, escuché algo que me hizo apretar los dientes hasta que crujieron. El distintivo chirrido electrónico del mismo micrófono de alta frecuencia que yo acababa de arrancar de mi propio porche. Alara no solo no les respondió, ella estaba escuchando en directo cómo los ejecutaban. ¿Quieres saber cuál es la verdadera diferencia entre un depredador y un padre? Un depredador sabe con precisión quirúrgica cuánto vale tu vida en efectivo.
Un padre, en cambio, no se da cuenta de que su carne tiene un precio hasta que está mirando el rastro de una transferencia bancaria. Mis contactos en la unidad de delitos económicos lograron el premio gordo a medianoche. Me llegó un dossier encriptado detallando un depósito de 500.000 euros a nombre de Aegis Strategic Consulting, una conocida empresa pantalla que Pharmaiberia utiliza para sus operaciones de limpieza. El dinero entró en la cuenta personal de Leandro exactamente 72 horas después de que el velero de Sila se hundiera en el cañón submarino. $500.000, susurré a las paredes frías de la biblioteca. Así es como luce un fratricidio con éxito en un balance de resultados. Pero el escalofrío de la comprensión no se detuvo en el yerno. Al profundizar en los archivos que Silas había logrado desviar antes de morir, apareció una cuenta secundaria vinculada. Era un registro de contabilidad offshore en las Islas Caimán a nombre de Alara. Mi hija había estado recibiendo un estipendio mensual de 10.000 euros de esa misma empresa pantalla durante más de un año antes de que Silas y Ria murieran. Se me entrecortó la respiración. Ella no solo lo sabía, ella estaba en nómina mientras compartíamos mesa y mantel. Me puse un cortavientos gris de servicio, de esos que confunden los sensores de visión nocturna de baja gama. Guardé el puente de encriptación y las notas de Ria en el bolsillo interior de mi chaqueta. El peso de la unidad se sentía como una granada de mano con el seguro quitado contra mis costillas. Tenía que moverme. Miré el monitor perimetral por última vez. Un hombre con auriculares tácticos y movimientos de profesional bajaba de un vehículo oscuro al final del camino. El punto rojo de su mira láser recorría los pinos con una parsimonia depredadora mientras se aproximaba a la puerta que yo había lubricado horas antes. ¿Cuántas veces se había sentado Leandro a mi mesa mientras sus asociados trazaban el rumbo hacia el asesinato de mi hijo? Aparté el pensamiento con un esfuerzo de voluntad, eligiendo el enfoque táctico sobre el lujo de la rabia. Me retiré hacia la parte posterior del laboratorio, entrando en un túnel de drenaje estrecho y húmedo que Silas había mapeado meticulosamente como una ruta de infiltración y evacuación de emergencia. El olor claustrofóbico a hormigón mojado y salitre viejo me oprimía mientras avanzaba. El único sonido era el golpe rítmico de la marejada contra los acantilados. Mis botas de suela blanda no hacían ruido. Me arrastré a través de la oscuridad, con el aire volviéndose más gélido hasta que el túnel desembocó en un estrecho saliente sobre el oleaje bravo de la Costa Brava. El mordisco del viento me golpeó la cara como una bofetada necesaria. Bajé a la pequeña cala de guijarros, con la oscuridad envolviéndome como una mortaja. Escaneé la orilla, esperando estar solo con la marea, pero me quedé petrificado. Allí, iluminadas por la tenue luz de una luna menguante, había unas huellas frescas que se alejaban del agua y se dirigían directamente hacia la entrada del túnel del que yo acababa de salir. Eran pisadas pequeñas, ligeras y muy recientes. Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras estudiaba el rastro en la arena húmeda. Volví la vista hacia la casa y comprendí la magnitud del desastre. La amenaza no solo venía de fuera de la familia. Alguien más había traspasado el perímetro antes que yo, y ese alguien seguía allí dentro, moviéndose entre las sombras de la fortaleza. Regresé a la casa principal minutos después, fingiendo la desorientación de un anciano superado por las circunstancias. Es que... No recuerdo dónde he dejado las gafas, murmuré, arrastrando las palabras con una torpeza estudiada. Lo veo todo tan borroso, Alara. Mi hija se acercó y me dio unas palmaditas en la mano. El aroma empalagoso de su perfume caro chocaba con el amargo olor químico del reactivo de toxinas que yo mantenía oculto en la palma de mi mano. No te preocupes, papá, dijo con una dulzura que ahora me resultaba repulsiva. Ya estoy aquí para cuidarte. Yo me encargaré de todo a partir de ahora. Solo bebe un poco de agua, estás deshidratado. Sirvió un vaso de mi botella abierta en la encimera y lo puso frente a mí con una sonrisa gélida. Esperé hasta que se retiró al salón para hacer lo que supuse sería una llamada de confirmación.
En ese momento, saqué el kit de detección clandestina que llevaba oculto bajo la manga. Analicé el agua y el residuo de la cafetera. La tira reactiva se tiñó de un púrpura intenso. Un derivado de benzodiazepina de alta afinidad. Era una herramienta de extracción profesional, diseñada para inducir amnesia anterógrada y desorientación severa sin dejar rastro en un análisis convencional. Mi sangre se convirtió en hielo cuando, acto seguido, revisé mi organizador de pastillas. Alara ya había reemplazado mi medicación para la tensión por placebos inertes. No solo estaba esperando a que me apagara, estaba desmantelando activamente mi fisiología para asegurar que mi declive mental pareciera una consecuencia natural del duelo. Un hogar es un santuario hasta que la persona que posee la llave te quiere muerto por una cuestión de dividendos. Pasé las siguientes horas bajo la apariencia de estar ordenando la casa, moviéndome con una lentitud que enmascaraba una precisión táctica absoluta. Comencé a instalar cámaras de microapertura que había adquirido bajo nombre falso semanas atrás. Las oculté en detectores de humo, en las rejillas del aire acondicionado y en el lomo de un ejemplar de la busca en la estantería. Las lentes, finas como agujas, eran invisibles, creando una red de vigilancia de 360 grados. Dirigí el tráfico de datos a través de un repetidor de la Guardia Civil para evitar que detectaran actividad en la IP de la casa. El pitido sordo del puente de encriptación era mi única canción de resistencia. ¿Cuántos accidentes domésticos comienzan con un vaso de agua y la sonrisa preocupada de una hija primogénita? Me moví hacia el vestíbulo para colocar el último sensor, oteando a través de las cortinas. A 2 manzanas, un SUV negro permanecía al ralentí con las ventanillas tintadas. Los buitres de Farmaiberia habían seguido a su presa hasta la madriguera. Regresé al sótano, donde el aire seco me ayudó a estabilizar el pulso mientras encendía la tableta de control. ¿Crees que soy yo el que ha perdido el rumbo, Alara? Susurré mientras la pantalla parpadeaba. Nunca he navegado con una visibilidad tan clara. La luz azulada del monitor mostró el salón en alta definición. Vi cómo la primera imagen en directo captaba a mi hija. Ya no lloraba, ni fingía el papel de heredera afligida. Estaba de pie, frente al espejo, ensayando una expresión de tristeza mientras contaba fardos de billetes que Leandro acababa de sacar de una caja fuerte de pared que yo ni siquiera sabía que existía. El espectáculo era tan grotesco que sentí ganas de vomitar, pero el oficial que llevo dentro me obligó a seguir mirando. La tormenta ya estaba aquí, y yo era el único muro que quedaba entre los niños del laboratorio y los monstruos que los llamaban patentes vivas. Alara se acercó más, el tic-tac rítmico del reloj de la cocina midiendo los últimos segundos de mi supuesta libertad. ¿Cuántas veces le había enseñado yo a ser valiente, solo para que ella usara ese valor para enterrar en vida a su propio padre? Si crees que es lo mejor, cariño, susurré, proyectando la imagen de una sumisión rota y asustada, la de un viejo oficial que ha perdido el norte. Solo quiero dejar de estar tan confundido. Quiero que esta niebla se vaya de mi cabeza. Tomé el bolígrafo y comencé a firmar los documentos de internamiento voluntario en el centro psiquiátrico que habían elegido para mí. Moví la punta por la página con una precisión lenta y deliberada. No estaba firmando para entregar mi vida, estaba ejecutando una caligrafía de socorro marítimo, una variación sutil y codificada de mi rúbrica que mi banco y mi abogado personal estaban entrenados específicamente para reconocer como una señal de coacción. Alara tomó los papeles con una sonrisa triunfante, una chispa de codicia iluminándole los ojos, sin saber que la tinta en esa página era el primer eslabón de la soga legal que empezaba a cerrarse sobre su cuello. Había una especie de simetría oscura en todo este entramado. Gregorio Valenzuela, el alto ejecutivo de Farmaiberia, resultó ser el padre biológico del abogado que me había entregado las llaves de la finca. El círculo de la traición era perfecto. Se extendía desde el sistema legal hasta la junta médica. Miré la foto de Valenzuela en la pantalla de mi terminal y comprendí que no era solo un directivo corrupto, él era quien había autorizado los pagos a la empresa pantalla de Leandro 6 meses antes de que el barco de Sila se
fuera a pique. No solo habían asesinado a mi hijo, habían comercializado las cenizas. La lluvia golpeaba mi parabrisas como una ráfaga de fuego de armas ligeras mientras conducía por las calles esqueléticas de la ciudad hacia el punto de encuentro clandestino. Me detuve en el callejón abandonado que el agente Torres, un antiguo compañero de información, había designado. Allí esperaba un SUV negro, un vehículo a prueba de vigilancia que aguardaba como un tiburón en aguas profundas. Recuerde, capitán, dijo Torres, mirándome con gravedad profesional. Si las cosas se tuercen en la finca, la palabra clave es fondeadero. Entraremos por la fuerza en 4 segundos. Asentí, ajustándome la camisa. La precisión técnica de la operación era el único ancla que mantenía mi rabia bajo control. Mientras Torres revisaba el dossier de activos, una última imagen apareció en la pantalla central. Era una foto de vigilancia de un funeral, granulada y en blanco y negro. Mostraba a Leandro y a Gregorio Valenzuela estrechándose la mano cerca del ataúd de Silas. Me acerqué a la imagen y descubrí algo que me revolvió las tripas. Los metadatos indicaban que la foto había sido tomada por un equipo de detectives privados que la propia Alara había contratado para vigilar a su marido. Alara no era una simple cómplice sumisa. Ella era su propia póliza de seguro. Había estado recolectando pruebas de la traición de Leandro mucho antes de que yo apareciera con la llave. No solo huía de la verdad, la estaba convirtiendo en un arma para su propia supervivencia en el mundo corporativo. De repente, el resplandor de unas luces largas en mi retrovisor me devolvió a la realidad. Un sol repentino y cegador en la niebla de medianoche. El tiempo de los juegos legales había terminado, el tiempo de la supervivencia pura acababa de comenzar. Forcé mi camioneta por las curvas cerradas de la carretera de la costa, donde el rocío helado del Mediterráneo golpeaba el cristal con ráfagas violentas. El sedán negro que me seguía no llevaba luces de posición, solo esos ojos halógenos depredadores. Se lanzó hacia adelante, intentando una maniobra de persecución profesional para enviarme por el precipicio de 60 metros hacia el oleaje negro. Usando mi entrenamiento de conducción evasiva de la Guardia Civil, no perdí los nervios. Observé cómo el cuarto delantero del sedán intentaba embestir mi aleta trasera. En el instante exacto del impacto previsto, clavé los frenos. El atacante me sobrepasó como una exhalación, con los neumáticos chillando sobre el asfalto mojado mientras el coche coleaba salvajemente hacia el abismo. Esta noche no, hijo de perra, gruñí, aferrando el volante con nudillos blancos. No bajo mi guardia. Aceleré a fondo, tomando un atajo por un camino forestal que solo los lugareños y los guardas conocíamos. El olor a neumático quemado y aceite caliente inundó la cabina. Me incliné para revisar la silla de ruedas de Sara, que había asegurado en la parte trasera antes de salir, y mis dedos rozaron un bulto de plástico frío. Lo arranqué. Era un rastreador GPS magnético. No solo estaban siguiendo mi vehículo, estaban rastreando directamente a la paciente cero viva que transportaba. Llegué a la finca con el motor crujiendo por el sobreesfuerzo. La doctora Soler ya esperaba en el garaje subterráneo, con el rostro como una máscara de urgencia. Había preparado a los 3 niños, pequeñas figuras envueltas contra el frío cortante de la Costa Brava. Un chillido de neumáticos en la entrada principal anunció que el tiempo se había agotado. Capitán, han saltado el perímetro hace 5 minutos, dijo Soler con voz tensa. Tenemos que evacuar ya. Cargamos a los niños y los sistemas portátiles de soporte vital en la furgoneta blindada que Silas había mantenido oculta. El pitido rítmico de los monitores era el único reloj que importaba. Los llevo al antiguo puesto de señales del faro, le dije mientras aseguraba a Sara. Es una zona muerta para el GPS y está bajo jurisdicción federal. La furgoneta era nuestra arca de metal, portando la única esperanza en un mundo que quería asfixiarla. El golpe pesado del portón blindado al cerrarse selló el destino de los niños lejos de los lobos.
Salimos a través del matorral, con la luz pálida del faro de Roses apareciendo a lo lejos como un dedo que nos llamaba desde la salvación. Al llegar al segundo refugio, la doctora Soler me entregó un objeto pequeño. Encontré esto escondido en la nevera de muestras, Diego, susurró. Una tarjeta de acceso grabada con el nombre de Alara. Estaba oculta detrás de las cepas celulares primarias. Sostuve la tarjeta, sintiendo el plástico frío y condenatorio. Comprendí entonces que Alara no solo había traicionado a su hermano por dinero, había intentado contaminar las muestras originales para sabotear la cura. La traición ya no era codicia, era el borrado calculado de todo lo que Silas había construido. Regresé a la biblioteca de la finca. El cable del micrófono oculto bajo mi camisa me picaba como una conciencia culpable. Los niños estaban a salvo y el cebo estaba puesto. Me dejé caer en un sillón de cuero con un vaso de whisky en la mano, asegurándome de que el tintineo del hielo fuera audible para cualquiera que estuviera escuchando. El sonido de un hombre acabado buscando consuelo en el alcohol. Leandro entró con la arrogancia de un conquistador, escaneando la estancia y calculando el precio de reventa de cada mueble. Para él, yo no era una amenaza, era una reliquia molesta. Estoy cansado de la niebla, Leandro, dije con voz hueca. Estoy listo para firmar las escrituras de cesión. Solo necesito saber una cosa. Dime que fue rápido. Dime que no sufrieron en el agua. Leandro se sirvió un trago, con el brillo de un depredador que ya no necesita esconderse. Siempre fuiste demasiado sentimental, Diego. En los negocios de este nivel no hay sitio para los fantasmas. Se apoyó contra el escritorio de caoba, agitando su vaso con displicencia. De hecho, sonrió cuando me confesó que fue Alara quien sugirió usar la brisa de nylon azul. Ella sabía que Silas no sospecharía de un cabo náutico. Se rió entre dientes. Es poético, si lo piensas. El mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces tiene la cara de un yerno con un traje a medida. Provocado por mi supuesta debilidad, su ego tomó el timón. Se burló de Silas y Ria, llamando los Boy Scouts que intentaron sabotear un ecosistema financiero de miles de millones. Describió con un detalle escalofriante cómo usó los sedantes de la farmacia de Miller para drogarlos antes de maniatarlos al aparejo. Quería asegurarse de que se hundieran con el barco mientras sus pulmones buscaban un aire que ya no existía. Sin saber que cada palabra, cada risa y cada confesión estaba siendo transmitida en tiempo real a la central de la Guardia Civil, mientras él grababa el hundimiento con la frialdad de quien registra una transacción de activos. El dinero manchado de sangre dejó a Leandro Merchán como lo que siempre fue. Un naufragio moral envuelto en un traje de diseño italiano. Alara fue sentenciada a una pena de 8 a 15 años de prisión. Su acuerdo de culpabilidad se vio mitigado por su estado de gestación y su tardía cooperación, pero el juez no tuvo clemencia ante las pruebas de sus intentos de sabotaje biológico y la campaña de manipulación química a la que me sometió. Las acciones de la acusada no fueron un simple error de juicio, declaró el magistrado, cuya voz resonó en la sala como un trueno. Fueron un borrado calculado de vidas humanas en favor de un beneficio corporativo. El golpe del mazo fue el último disparo en una guerra que no dejó supervivientes, solo testigos rotos. El eco hueco señaló el final de una era. Espero que el dinero haya valido este silencio, hija mía, pensé, mientras la escoltaban hacia los calabozos de la Audiencia Nacional. No me miró hasta el último segundo. Al cruzar el umbral, con un movimiento rápido y desesperado de su muñeca, dejó caer un trozo de papel doblado a mis pies. Esperé a que los flashes de la prensa se detuvieran antes de recoger el sobre. Dentro, la foto de un recién nacido envuelto en una manta blanca de hospital. Un puño diminuto cerrado contra la mejilla. Sus ojos. Eran los ojos de Silas, mirándome desde el papel con una sabiduría desenfocada que me atravesó el alma. Sentí que mi resolución flaqueaba, una grieta profunda abriéndose en el muro de contención que había levantado alrededor de mi corazón. Pero todavía no podía perdonar.
Puse la foto junto a su primera carta en el escritorio, creando un pequeño santuario para una relación que no sabía cómo reparar. Los muertos no necesitan disculpas. Los vivos necesitan una razón para seguir navegando. La comprensión me golpeó con el peso de una marea de fondo. No pude salvar a mi hijo ni a su esposa, y no pude salvar el alma de mi hija de la ambición que la devoró. Pero el destino me entregaba una tercera oportunidad para proteger el linaje de los Pérez. Vas a tener un nombre mejor que los que dejamos atrás, pequeño, susurré, con la voz espesa por una esperanza que me dolía en el pecho. La tormenta ya ha pasado. Ahora solo tenemos que aprender a caminar por la orilla. Hice un voto silencioso de que este niño crecería conociendo el heroísmo de Silas y Ría, y no la sombra de la deuda de su padre. Al darle la vuelta a la foto para buscar una fecha, mis ojos se clavaron en la caligrafía temblorosa de Alara en el reverso. El nombre elegido. Silas Pérez Merchán, nacido el 3 de octubre de 2025. Al ver el nombre de mi hijo escrito por la mano de la hija que me traicionó, la niebla en mi pecho empezó, por fin, a disiparse. Miré hacia el horizonte del Mediterráneo, aceptando la carga de un futuro complejo, listo para ser el abuelo que Silas habría querido que fuera. Estaba arrodillado en la tierra del jardín de la finca, sintiendo el olor a mantillo y fertilizante, cuando la furgoneta de correos frenó ante la verja. La tierra húmeda era lo único que me anclaba a la realidad. Me limpié las manos en los pantalones de lona y caminé hacia el buzón. El grito lejano de una gaviota sobre los acantilados de la Costa Brava puntuaba el pesado silencio de aquella tarde de finales de diciembre. Tercera carta, 24 de diciembre de 2025. Llegó en Nochebuena. Me senté en los escalones del porche, sintiendo el frío de la madera vieja, y abrí el sobre con dedos entumecidos. Dentro, una carta y una tarjeta con la huella de una mano diminuta entintada en azul. Papá, es Nochebuena y escribo desde una celda que huele a desinfectante y arrepentimiento. El pequeño Silas sonrió ayer por primera vez. La psicóloga del centro me dice que debo dejar de culpar a Leandro y aceptar la responsabilidad total. Tiene razón. Yo elegí abrir esa válvula. Yo elegí traicionarte. No espero perdón, pero quiero que sepas que he cambiado. Cuando él me mira con los ojos de mi hermano, veo todo lo que destruí. Y veo la única oportunidad de hacer algo bien. Feliz Navidad, papá. Alara. Sostuve la tarjeta con la huella azul. Era tan frágil, tan pequeña. Un recordatorio de que la inocencia aún existía entre los restos del naufragio familiar. La guardé en el cajón con las demás. Un archivo de disculpas que no estaba listo para aceptar, pero que no podía permitirme destruir. Cuarta carta, 31 de diciembre de 2025. Nochevieja. La carta más corta y, de algún modo, la más pesada. La abrí mientras el sol se hundía tras los pinos, tiñendo el papel de un ámbar cálido. Papá, sé que quizás nunca respondas. Sé que perdí el derecho a tu amor, pero te pido un favor. Cuando Silas crezca y pregunte por sus tíos, dile que fueron héroes. Dile que su madre fue una cobarde que aprendió demasiado tarde el significado del valor. Y háblale de su abuelo, el comandante, que nunca se rindió ante la verdad. Él merece saber de dónde viene. Feliz Año Nuevo. Alara. El 2 de enero de 2026, extendí las 4 cartas sobre la mesa del porche por orden cronológico. Por primera vez desde que me entregaron aquella llave de latón, lloré. Lloré por Silas y Ría, por la hija que perdí ante la codicia y por el nieto al que aún no había estrechado entre mis brazos. La casa estaba demasiado silenciosa para un bebé, estaba demasiado llena de fantasmas. Al ajustar el marco de la foto de la ecografía, noté un papel oculto en el respaldo. Era una nota manuscrita con la caligrafía precisa de Silas, un mensaje codificado que se me había pasado por alto. Coordenadas y un número de ruta bancaria para un fideicomiso.
Silas lo sabía, sabía que Alara estaba embarazada antes de morir y ya había levantado una fortaleza financiera para proteger a ese niño. Incluso en su hora final, mi hijo había sido un estratega de la vida. Miré el puño cerrado del bebé en la foto y comprendí que la verdadera batalla por el legado no se libraba en los tribunales, sino en la habitación infantil que ahora me disponía a construir. Me puse en pie con una resolución militar. Era hora de reclamar lo que era mío. ¿Cómo se le escribe a la mujer que intentó convertir tu casa en una cámara de gas, cuando ella es la única guardiana del niño que lleva el rostro de tu hijo? Me senté en el escritorio de caoba. El rascado de la pluma sobre el papel sonaba como una quilla raspando contra una roca en mitad de una niebla cerrada. Antes de escribir, revisé los archivos una última vez. Descubrí una página oculta en la orden de neutralización de Farmaiberia. Una directiva clínica para proteger el linaje Pérez a toda costa. La corporación no solo quería eliminar a Silas, veían a su descendencia como propiedad intelectual, una patente viva que pretendían cosechar. El niño era el premio final de su balance de cuentas. Me llevaré al niño, escribí con mano firme y honestidad de marino. No porque me lo pidas, sino porque él merece un nombre que no sea una sentencia. La clínica permanecerá cerrada, la investigación será para la fundación y el niño se queda conmigo. Sellé el sobre. El sonido del adhesivo se sintió como el cierre de un mamparo de acero ante un temporal de fuerza 10. Una pluma es algo pequeño cuando has pasado la vida empuñando el timón de una patrullera pesada, pero hoy pesaba más que cualquier ancla. Salí de la casa y bajé hacia el borde del acantilado. El viento cargado de sal azotaba mi cabello canoso y el salitre me escocía en los ojos. Me quedé allí mucho tiempo, observando el rítmico romper de las olas contra la piedra, sabiendo que, aunque el mar se había llevado a mi hijo, me había devuelto una razón para no soltar el timón. La tormenta había terminado, y en el horizonte, por primera vez en mucho tiempo, la visibilidad era ilimitada. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.